Muy bien, oremos. Padre eterno, agradecidos estamos por el don que nos das de poder reunirnos, Señor, a la distancia y poder compartir momentos gratos. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios, Señor, lleno de sabiduría, que todo lo ve, Señor, todo lo escudriña. Padre, nada que ocurre en nuestras vidas ocurre sin que tú lo sepas y sin que tú lo permitas, Señor. Y queremos darte gracias por ello, porque podemos descansar en la plena seguridad de que tu amor, Padre, incluso cuando nos ocurren aquellas cosas que son difíciles de entender, tú lo has permitido, Señor, por nuestro bien. En estos momentos queremos pedir, Señor, por la muchacha que está ah, inválida ahora, Padre, en el hospital. Hemos estado orando por ella, querido Dios, y queremos pedir nuevamente en estos momentos que tú tengas compasión de ella. Señor, la situación realmente en los ojos humanos es un desastre. Tiene dos niñas, su esposo. Te queremos dar gracias, Señor, por la fe que el esposo ha manifestado. Y tú, Padre, eres un Dios que premia aquella fe. Querido Señor, queremos pedirte por la sanidad de esta señora. Que tengas compasión de ella, Padre. Tú eres un Dios misericordioso, que miras nuestra debilidad, Señor, y eres movido a compasión. Queremos pedirte, Señor, de que tú extiendas tu mano maravillosa y levantes a esta niña, Señor, de donde se encuentra, como testimonio, Señor, para tu nombre, tu gloria, Señor. A pesar de que tú no haces estas cosas para que ser glorificado, pero, Señor, queremos de que todos conozcan que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que se interesa en nuestras necesidades. Para ti no es nada, Señor. Tú puedes dar vida a los muertos, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Para ti nada es difícil, Señor. El darle vida a esta muchacha y levantarla, Señor, no sería nada para ti, pero sería un gran evento, Señor, para todos los que estamos orando y todos los que están, Señor, al tanto de esta situación. Y cuánto gozo traería al esposo, Señor, a sus padres, a los suegros, a las niñas. Cuánto gozo, Padre, te traería. Apelamos, Señor, a tu misericordia y a tu compasión. Y tú nos has dado promesas maravillosas. Tú has dicho que tú eres Jehová el que nos sana. Que tú, Padre, eres el que nos sana de todas nuestras enfermedades y que por las heridas de Jesús nosotros somos sanados. Que el sol de justicia, Señor, nacerá trayendo salud sobre sus alas. Así que, Señor, queremos presentar estas promesas ante tu presencia y decir que nosotros las creemos de todo corazón. Y sabemos, Señor, de que si es lo mejor que puedes hacer por ella, por su familia, que lo harás, Señor. Si esto es lo que más puede traer gloria a tu nombre. Porque tú eres el que sabe el fin desde el principio. Tú, Señor, conoces todas las cosas. Tú, Señor, sabes de que permitirla que descanse, si es para el bien de ella, Señor, entonces, Señor, hazlo. Pero si es, Padre, lo mejor que puedes hacer, sanarla, darle vida y que no queden rasgos de aquello que le ha ocurrido, entonces, Señor, hazlo. Pero tú decides, Padre. Nosotros presentamos esta petición llenos de fe, sabiendo de que si es lo mejor lo harás, la levantarás y tu nombre será glorificado en todo el mundo, Padre. Te queremos agradecer, Señor, por escuchar nuestra oración, porque tú dices que todo aquello que pidiésemos, creyendo, tú nos lo darás, Padre. Y el Señor Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará para que tu nombre sea glorificado en el Hijo. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea completo, dice tu palabra, los labios del Señor Jesús. Así que es con esa confianza, Señor, que alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor, por responder nuestras oraciones de tanta gente, Señor, que está orando alrededor del mundo. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, pedimos que te manifiestes en nuestro estudio, nos guíes, Señor, en ello. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos nuestro estudio en cuanto a la ley. Vimos la semana pasada cómo los estragos
que causa en la vida del cristiano el caer en el gran engaño, los dos grandes engaños de el enfrentarse con la ley, el pecado en nosotros nos lleva entonces, responde a la convicción de pecado y al llamado al arrepentimiento que el Espíritu Santo hace a través de la ley. Responde ya sea por exacerbar el pecado y llevarnos a tratar de observar la ley por nuestros propios esfuerzos, sin venir a Cristo en arrepentimiento. Lo que Satanás busca es que no nos arrepintamos, no ir a Cristo en arrepentimiento y aceptar a Jesús como nuestro Salvador y depender de Él en todo. Si Satanás nos engaña, entonces caemos en el gran problema del legalismo, en el esfuerzo de observar la ley por mis propias fuerzas, y ese es uno de los engaños más profundos en la vida cristiana. Muchos nunca se recuperan de aquel engaño. Ellos creen que son buenos porque son vegetarianos, porque se visten bien, porque van a la iglesia el sábado, porque pagan los diezmos, y así viven una vida moral y creen de que aquella vida les da garantía de salvación, y no es ello. Lo que da garantía de salvación es Cristo Jesús. Él es nuestra salvación, Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría, nuestra santificación. Él es nuestro todo. Es cuando el pecador está en Cristo que Él tiene salvación. El propósito de la salvación es llevarnos a vivir una vida de obediencia, pero no una obediencia forzada, una obediencia moral, una obediencia mecánica, sino que una obediencia por amor, que tan solo ocurre cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como producto de nuestra conversión. Entonces el Espíritu nos llena del amor de Dios, y aquel amor unido a la fe nos capacita ahora para obedecer. Y esa es aquella obediencia, una obediencia de amor, de gratitud, una obediencia que es el resultado de aquella experiencia maravillosa, que es dulce en los ojos de Dios. Dios nos salva para la obediencia, porque el pecado que nos lleva a la muerte eterna es el producto de la desobediencia. Entonces Dios desea tener un pueblo obediente, un pueblo que sea perfectamente obediente a todos sus mandamientos. Pero eso ha de fluir del corazón como algo natural. Entonces, cuando caemos en el problema del legalismo, y el legalismo se manifiesta en dos maneras. El legalismo es la religión basada en el yo, la religión de lo que el yo puede hacer, es una religión, es la religión de Caín. En un lado se manifiesta como celo a los, a los, ah, a los, ah, a las normas, a las leyes. Y en el otro lado se manifiesta como un rechazo de aquello y una religión sin bordes, una religión que hace lo que quiere, pero que Dios me acepta tal cual. Ambos son manifestación de la misma religión, que es la religión del yo, donde el yo gobierna, el yo hace lo que yo quiere. El yo se siente bueno en un lado por la obediencia y en el otro lado se siente libre porque puede hacer todo lo que quiere y cree que Dios lo acepta de todos modos. Ambas expresiones de la religión son falsas, son un engaño. Entonces, cuando caemos en la expresión del legalismo que se ve tanto en nuestro medio, hay entonces, crea orgullo. No hay paz en el alma, porque la paz tan solo se obtiene cuando somos justificados por la fe. No hay paz en el alma, crea orgullo, nos sentimos mejores que los demás, andamos juzgando, apuntando el dedo, nos enojamos cuando otros no viven como nosotros, queremos que todos vivan de acuerdo a nuestras reglas, no hay libertad en esa religión, crea enojo, por eso hay tanta batalla dentro de nuestras iglesias, disgustos, peleas entre hermanos, entre pastores y miembros y así. Am, nos roba de la seguridad de la salvación y no sabemos qué hacer con Cristo, porque Cristo no se encuentra en el alma, en el centro de la experiencia. Por lo tanto, Cristo es algo que hablamos,
pero no sabemos qué hacer. No es la atracción, no es nuestro amor, no es el centro de nuestra experiencia, porque inconscientemente el centro de nuestra experiencia soy yo. Yo soy el importante en esta experiencia. Entonces es una experiencia muy triste y es una experiencia es casi imposible sacar a la gente de ello, porque es como lo que le pasó a Israel. Israel cayó en esta experiencia y vino a Cristo y lo mataron, porque no supieron qué hacer con Jesús. Entonces, el antídoto es el arrepentimiento, el arrepentirnos y correr a los pies de la cruz. No tratar de cambiar por nuestros propios esfuerzos. Es el correr a la cruz, arrepentirnos y confesar de que no hay poder en mí para cambiar. Y hacernos de Jesús y hacer de Él el centro de nuestra vida, que Él sea nuestra vida, porque eso es lo que Dios determinó, que Jesús tenga la preeminencia en todo, dice el libro de Colosenses capítulo 2. Entonces, si nosotros, o capítulo 1, si nosotros no hacemos de Jesús nuestro todo, Dios no te puede salvar. Tú puedes vivir una vida religiosa, pero no hay salvación en una experiencia religiosa sin Cristo. Lo vemos en la experiencia del fariseo, lo vemos en la experiencia del joven rico. No hay salvación en una vida religiosa, aunque sea celosa, aunque cumpla externamente todos los requisitos y vive una vida minuciosa en cuanto a la religión. Si Cristo no es el centro de la experiencia, no hay salvación. Porque si no, podríamos nosotros ser salvos de otra manera, pues. Y la muerte de Cristo, la cruz que quedaría caduca, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, ese es el propósito de la religión basada en una justicia propia. Es un engaño satánico para neutralizar la muerte de Jesús. La única esperanza del pecador se encuentra en Cristo, no en su obediencia. Dios no te puede salvar por ser obediente. Dios desea que seas obediente. El propósito de la salvación es la obediencia. Pero no puedes presentar una obediencia que sea acepta a Dios a no ser que primero hayas sido salvo y hayas nacido nuevamente con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, en donde la ley de Dios se encuentra escrita. Y ahora el Espíritu de Dios mora en ti, has sido unido a Cristo y dependes totalmente en Jesús. Sin esa experiencia, la religión no tiene significado alguno. Puedes ir a la iglesia todos los sábados, ser anciano, ser pastor, pagar tus diezmos celosamente, gastar horas en oración, conocerte el espíritu de profecía de atrás para adelante, la Biblia, ganar almas, hacer todo eso. Pero si Cristo no es tu vida y no has nacido nuevamente, no eres salvo. Simple. Es tan sencillo. Muy bien, entonces vamos a cambiar entonces ahora quiero que pasemos unos días, unas lecciones estudiando acerca del sábado, que es el centro de nuestra fe o el centro de la expresión de nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra fe. El corazón del adventismo es Cristo Jesús. Pero hay enseñanzas que nos caracterizan. Y una de ellas, la ley de Dios, que hemos pasado bastante tiempo estudiándola, la maravilla de la ley de Dios. Y por supuesto, nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, nos muestra como observadores del séptimo día, del sábado. Entonces vamos a pasar algunas semanas estudiando aquello para comprenderlo, ver la hermosura del sábado. Vamos entonces a Éxodo 20. Versículos 8 en adelante, al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En las traducciones protestantes, como la Reina Valera, se ha neutralizado la traducción español el efecto del mandamiento, le quitan el nombre del día y lo traducen. Por eso dice la gran mayoría, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero literalmente lee, acuérdate del día de sábado para santificarlo. La palabra sábado quiere decir reposo. Entonces, al neutralizarlo, al traducirlo, al traducir el nombre del día, que por lo general no se hace, cuando uno se traduce, los nombres se mantienen, se transliteran, que se llaman, pero se mantienen. Pero ellos tomaron la libertad de traducirlo porque, claro, causaba problemas cuando leen el español, en el español es tan claro. En inglés, el nombre del día séptimo es distinto al nombre que aparece en la Biblia. En inglés es Saturday y el nombre en inglés es Sabbath. Entonces, no hay la relación directa. Pero en español, el nombre del séptimo día es exactamente como aparece en la Biblia, sábado. Y causaba bastante problemas en el mundo evangélico, así que lo tradujeron. Y de esa manera se, se diluyó un poco el asunto. Pero el mandamiento, donde aparece la palabra reposo, debiera leer sábado. En el versículo 10 dice, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es el sábado para Jehová tu Dios. En el versículo 11, al fin del versículo 11, donde dice, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Entonces, de esa manera, el mandamiento es bien claro, menciona qué día de la semana y nombra el día de la semana. Entonces, en muchos idiomas, más de 160 idiomas y dialectos, el día séptimo es llamado sábado, exactamente como aparece en la Biblia. En español, en portugués, en italiano, en francés, en polaco, en rumano, y así hay muchos idiomas donde el nombre del día séptimo es mencionado como sábado en el idioma de ellos. Así que es una tradición muy antigua, muy antigua. En la Biblia, Dios tan solo le da nombre a 2 días. Uno es el sábado y el otro es la preparación para el sábado. Todos los otros días son llamados con número y encontramos solamente uno, el primer día de la semana, el domingo, es llamado el primer día. Pero todos los días son nombrados en relación al sábado. El día domingo, por ejemplo, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 28. No, Mateo 20, sí, 28, perdón. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Esa frase, el primer día de la semana, técnicamente está bien traducida, pero literalmente dice el primer día desde del sábado, el primer día del sábado. Entonces los judíos y la Biblia mira al sábado no tan solo como el día séptimo, sino que menciona a toda la semana como en relación al sábado. Por ejemplo, cuando el publicano dice, cuando el fariseo dice, yo ayuno
Ah, ¿cómo es vamos a Lucas 18? Yo ayuno, ah, se me escapó cómo lo menciona. Versículo 11 dice del capítulo 18, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Esa palabra semana es la palabra sábado. Entonces ellos usaban la palabra sábado para referirse a toda la semana, porque es el tenor de la creación. Porque en la creación el sábado no tiene ni principio ni fin. Así que el sábado es el punto de referencia de toda la semana. Entonces, ah, como decíamos en Mateo 28, dice el primer día del sábado. El lunes era el segundo del sábado, martes tercero del sábado. Así que ellos toda la semana se contaba en relación al sábado. Y luego el viernes era la preparación para el sábado. Y el sábado, era el único día que realmente lleva un nombre como tal. Todos los otros días de la semana existían en relación al sábado, y por eso se usa la palabra sábado para referirse a toda la semana. Interesante, ¿no? De esa manera ellos no perdían vista del sábado. Su vida se vivía en relación al sábado, que es lo que el Señor desea, porque el sábado es la reina de la semana, o el rey de la semana. Es el día más importante porque es el día de Dios. Muy bien, vamos de vuelta entonces a Éxodo 20. El mandamiento comienza distinto a los otros mandamientos. Es uno de dos mandamientos que no comienzan diciendo no harás, con la palabra no. El otro mandamiento que es distinto es el mandamiento 12: honra a tu padre y a tu madre. Son los dos mandamientos expresados en forma positiva. Y ambos mandamientos se refieren a autoridad. Es interesante porque el cuarto mandamiento nos pone en relación con la autoridad de Dios. El quinto mandamiento nos pone en relación con las autoridades humanas, especialmente con la autoridad paternal. Am, entonces el versículo 8 dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Comienza distinto en el hecho de que el mandamiento nos habla de acordarnos, de no olvidarnos. ¿Por qué será de que el Señor comienza este mandamiento con la palabra acuérdate, recuérdate, no te olvides? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él sabía de que en el contexto del pecado, Satanás iba a buscar llevar a la raza humana que se olvidaran del día sábado. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento cumple un papel muy importante. Si no hubiera cuarto mandamiento en la ley de Dios, entonces cuando dice que no tendremos otros dioses ajenos delante de mí, nosotros no sabríamos cuál es el Dios. Porque el cuarto mandamiento define a Dios como el creador de todas las cosas, nos da el nombre de Dios, nos da el círculo de su autoridad, que es todo el universo, el cielo y la tierra. Entonces el cuarto mandamiento también tiene un carácter distinto a los otros mandamientos. Cuando uno lee la ley de Dios, todos los otros mandamientos son mandamientos morales, mandamientos son racionales, son lógicos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso es lógico. No hacerse imágenes, es lógico. El Dios del cielo
no, no puede ser representado. El no tomar el nombre de Dios en vano es lógico. El honrar padre y madre es un mandamiento moral, el no matar, el no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar, son mandamientos lógicos, son mandamientos morales. Pero el cuarto mandamiento no es un mandamiento moral por naturaleza, es un mandamiento arbitrario por naturaleza. ¿Qué quiero decir? Arbitrario. Porque la pregunta inmediata que sale de la mente cuando uno dice, cuando el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y luego dice que es el séptimo día, inmediatamente sale del corazón la pregunta, ¿por qué el séptimo día? ¿Por qué no el sexto? ¿Por qué no el quinto? ¿Por qué no el primero? Y no hay algo lógico, no hay una conclusión lógica que uno pueda llegar al por qué tiene que ser el séptimo día. La única razón es porque Dios así lo dijo. Y por lo tanto, el mandamiento, el cuarto mandamiento es el sello de la autoridad divina en su ley. Hemos de guardar el cuarto mandamiento porque Dios lo ha dicho. En carácter es muy similar al mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en cuanto al árbol. De todos los árboles del huerto comeréis. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás. Más del árbol que está en el medio del jardín no comerás. El día que de él comieres, morirás. Era un mandamiento arbitrario. ¿Por qué es que ese día que ese árbol era un árbol venenoso, un árbol malo? No, no, no. Era simplemente que ese árbol llevaba como característica la autoridad de Dios. Dios era el que había dicho, no puedes comer de aquel árbol. El cuarto mandamiento por naturaleza es exactamente lo mismo. Requiere una negación completa al yo para someterse a la voluntad divina y observar el cuarto mandamiento. Es por eso que Satanás atacó a Adán y a Eva en el árbol, porque el comer del árbol era violar la autoridad divina y someterse a la autoridad satánica. Y también era exaltar al hombre, el hombre exaltarse al nivel de Dios. Y el cuarto mandamiento lleva exactamente la misma característica. Cualquiera que diga no es el séptimo día, sino que es el primer día, como lo hizo el papado, inmediatamente uno puede concluir de que esa persona se está poniendo en el lugar de Dios. Satanás odia el cuarto mandamiento, odia el sábado. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que sobre todos los otros mandamientos reclama a Dios como el verdadero dueño de este planeta y muestra que Él es un impostor, que Él no es el Dios de este mundo. Pero Satanás busca ser el Dios de este mundo y por eso busca violar el cuarto mandamiento, que sea reemplazado y que todos observen otro día de la semana, el día que Él a través de su agente, el papado, ha impuesto. Y si la raza humana, en pleno conocimiento del carácter del sábado, rechazan el domingo, rechazan el sábado y aceptan la marca de la bestia el domingo, entonces han aceptado a Satanás como su Dios. Por eso el sábado juega un papel tan importante en la última controversia, porque es el único mandamiento que cumple la función de llevar al ser humano que se someta a la autoridad divina voluntariamente al reconocer el por qué Dios debe ser obedecido. Muy bien, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, acuérdate, la palabra acuérdate nos habla del por qué todos los otros días de la semana son nombrados en relación al sábado, porque Dios desea que no perdamos de vista el sábado durante la semana. Dios desea que durante toda la semana nosotros vivamos en relación al sábado, porque el sábado, ya lo vamos a ver en otros estudios, cumple muchas funciones, funciones prácticas en la vida que Dios desea que vivamos durante la semana.
Entonces, el acordarse del sábado no tan solo debe ser el día viernes, ese es el día de preparación, pero el acordarse del sábado debe ser una actividad que nosotros hacemos durante toda la semana. Acuérdate del día sábado. Así que esa palabra acuérdate nos lleva a vivir una realidad que nosotros, que el pueblo de Dios ha de vivir su semana en relación al sábado. El sábado debe ser la experiencia culmine de nuestra vida en la semana. Y también el que nosotros hemos de vivir para a llevar a otros a acordarse del sábado. Porque el acordarse del sábado es acordarse de nuestro Creador, es acordarse de nuestro Dios, es someterse voluntariamente por amor al Dios del cielo. Entonces juega un papel muy importante. Dios le enseñó esto a Adán y a Eva en Génesis 2. El día sábado es un día distinto a los otros días. Dice el versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado, por característica, en este relato es distinto a los otros días. Miren, cuando vamos a los otros días, vamos al capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero. Así que cada día de la creación termina con Dios declarando que es la mañana y la tarde. Dios ha creado el día. Ah, enrejado, lo podríamos decir, puesto por la mañana y la tarde, el día y la noche. Pero el día séptimo no tiene mañana y tarde. Se fijan en el relato. Sabemos que es un día, porque así es llamado en el relato y es llamado en el mandamiento el día séptimo. Pero el relato no nos da mañana y tarde. Nunca se dice y fue la mañana y la tarde el día séptimo. Es como que el día séptimo no tiene límites. Es como que en el día séptimo nosotros no estamos viviendo en tiempo humano, es como que entramos al tiempo divino, al tiempo eterno. Y de esa manera estamos viviendo en el día de Dios, un día sin fin, un día que que siempre es. Pero también es el día, como ya lo dijimos, que porque no tiene límites, enjuga toda la semana, está en toda la semana. Es un día, sí, por eso se nos llama el mandamiento a observar el día séptimo. Pero el día séptimo debe ir con nosotros durante toda la semana, los principios del día séptimo. Muy bien, vamos entonces a Éxodo 20. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Vamos a hablar de la palabra para santificarlo. En el español da un sentido de que uno tiene que santificar ese día, para santificarlo. En el inglés lee distinto, dice para mantenerlo santo, porque el ser humano no tiene poder para santificar, nosotros no santificamos nada. En las Sagradas Escrituras, el único que hace cosas santas o que declara cosas santas es Dios. Entonces, nosotros no guardamos el sábado para santificarlo, nosotros guardamos el sábado porque ya es un día santo. ¿Cuándo fue hecho santo? En la creación. Dice en Génesis 2 que
que Dios santificó el día porque en él reposó. Lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Entonces, el día es santo porque Dios lo santificó. Dios lo hizo santo. ¿Qué significa la palabra santo, santidad? En las Sagradas Escrituras tiene dos conceptos, o varios conceptos, pero voy a mencionar dos. Uno, tiene en las Sagradas Escrituras el concepto de santidad se refiere a algo que ha sido puesto aparte para un uso especial. Puesto aparte para un uso especial, que no se lo debe usar de la misma manera que se usa algo común. Entonces el sábado, desde el principio, Dios lo puso aparte para un uso especial. Es interesante que en el relato de la creación, Dios lo hace al fin del día, una vez que Él ya lo reposó, Él santifica el día. Él les ha mostrado a Adán y Eva qué han de hacer aquel día. Su reposo llena al día de la presencia de Dios. Es el único día en el cual Dios descansa, cesa de hacer y su mente no está ocupada en crear luz, noche, día, a plantas. Ahora su mente está totalmente centrada en la experiencia del día. Y el día como propósito es dar un día de descanso y Dios lo santifica. El día, el tiempo no es tiempo común, es tiempo santo porque está lleno de la presencia de Dios. Y ese es el otro concepto de santidad, que es un concepto, que es el concepto bíblico. Cuando nosotros, especialmente si hemos crecido en contextos católicos, santidad es algo distante, algo lejos, algo que uno no puede alcanzar. Los santos son los muertos en el sistema católico. Y son santos, por ejemplo, cuando tú piensas de una persona santa en el contexto católico, es un monje viviendo por allá lejos, que vivió lejos, separado del mundo, que es algo inalcanzable, por eso se lo mencionas como que es santo, como que no, esa persona fue santa. Pero ese no es el concepto bíblico. En el concepto bíblico, santidad es cercanía a Dios, porque lo que hace algo santo es la presencia de Dios. Por lo tanto, santidad es cuando Dios se halla presente. Por ejemplo, cuando Moisés viene a la zarza que arde y no se quema, Dios le dice, sácate los calzados de tus pies porque el lugar en que te encuentras es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios está en ese lugar. Eso es lo que hace a la zarza santa. El sumo sacerdote es el ser más santo en Israel. ¿Por qué es santo? ¿Por qué es santo? Porque él se encuentra en la presencia, él es el que se acerca a la presencia de Dios. El templo era santo, los atrios eran santos, luego venía el lugar santo y luego venía el lugar santísimo. ¿Por qué era el templo santo? Porque la presencia de Dios moraba en el templo. ¿Y por qué era el lugar santo, santísimo, llamado santísimo, el lugar más santo en toda la tierra? Porque la misma presencia de Jehová se encontraba en aquel lugar. Así que mientras más cerca estamos de Dios, más santos somos. ¿Por qué fue Jesús el ser más santo que ha vivido en la tierra? Simplemente porque Él era Dios en carne. Entonces, ¿qué nos hace santo a nosotros? La presencia de Dios morando en nosotros. Los cristianos si han sido nacidos nuevamente y el Espíritu de Dios mora en ellos, Dios mora en ellos, por lo tanto son santos en vida. Entonces el sábado es un día santo porque ha sido puesto aparte por Dios para un uso especial y Dios lo ha llenado de su presencia. Por eso el día santo es santo, el sábado es santo, porque está lleno de la presencia de Dios. Entonces nosotros no lo hacemos santo por nuestra observancia,
nosotros lo mantenemos santo. Nosotros simplemente celebramos la santidad que Dios ya le ha adjudicado a ese día por su palabra y por su presencia, por el papel que Dios le otorgó a este día. Entonces, los días, todo lo que es santo no puede ser tratado en forma común. Dios se ofende cuando lo santo es tratado en forma común. Por ejemplo, cuando Nadab y Abihú entraron al lugar santo y ofrecieron fuego común, Dios los consumió. Porque lo santo no puede ser tratado en forma común. De la misma manera, cuando usamos nosotros, por ejemplo, ah, el lugar de la iglesia, que ha sido dedicado para el culto de Jehová, lo usamos en forma común, ofendemos a Dios. Cuando de ahí se tocan músicas, incluso los instrumentos de música dentro de que se han dedicado a Dios, no pueden ser usados en forma común para tocar música común. Y de la misma manera, cuando nosotros servimos al Señor, nos hemos entregado y hemos llegado a ser personas santas, no podemos nosotros ya hacer lo que el mundo hace, porque somos santos. De la misma manera el sábado. Cuando nosotros tratamos del sábado en forma común, ofendemos a Dios y Dios no lo toma en forma liviana. El sábado es un día santo. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo y nosotros hemos de reconocer aquella santidad del día y entrar en aquella santidad y vivir aquella santidad durante toda la semana. Muy bien, vamos de vuelta al Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El acordarse entonces demanda que nosotros no perdamos de vista la santidad del sábado y se lo pasemos a las generaciones que vienen después. Hemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen en la iglesia creciendo, la santidad del sábado. Si no hacemos ello, violamos el sábado porque no estamos acordándonos, nos estamos olvidando de la realidad del sábado. Debe haber en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Esto debe ser algo organizado, debe ser algo planeado, en que debemos hacer del sábado algo especial para que nuestras próximas generaciones tengan un conocimiento inteligente, práctico, y que ellos escojan seguir siendo siervos de Dios y guardando el sábado. Si no, vamos a dejar de ser adventistas del séptimo día, vamos a seguir siendo adventistas y por nombre vamos a guardar el sábado. Pero tristemente muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras familias, no se guarda el sábado. Ya no se abre, no se cierra. Hablamos, hacemos de todo, se juega la pelota, se va a bañar el sábado, se hace de todo el día sábado como si fuera un día común. Y no es un día común, es el día de Dios, no nos pertenece a nosotros, no es el día para nuestro placer, dice Isaías 58. No es el día para hacer lo que yo quiero. Bueno, a mí me gusta la jardinería, por lo tanto yo voy a hacer jardín, voy a trabajar en el jardín el día sábado. Sí, Dios no se enoja. Es que no es para hacer lo que a mí me gusta, el sábado es para hacer lo que a Dios le guste, es su día, no mi día. Entonces, acuérdate del día de reposo no tan solo se refiere al hecho que debemos acordarnos el día de preparación, debemos acordarnos toda la semana y pasar nuestro conocimiento a otros para que hayan otros seres humanos que se acuerden también del día sábado y preparar a la próxima generación para que ellos lleven el conocimiento del día sábado consigo y lo sigan manteniendo como santo, porque en aquella experiencia nosotros proclamamos a este mundo y al universo que nosotros reconocemos a Dios como el dueño legal de este mundo y celebramos que Él es el creador. Muy bien, acuérdate del día sábado para santificarlo o para mantenerlo santo, para mantenerlo como un día especial, puesto aparte para un uso especial y entrar en la experiencia de disfrutar la experiencia de la presencia de Dios.
Para Adán y Eva, el primer día sábado fue un día muy especial porque ellos pasaron todo el día con Dios. Dios estuvo al lado de ellos. Dios debe haberlos sacado a caminar, a mostrarle la creación, los pajaritos, el agua, comenzó a abrirle los secretos, los misterios de la creación. Los debe haber vislumbrados, a ver, los ojos deben ser abiertos. Ellos podían ver los secretos en las hojas, tenían ojos microscópicos como telescopios y podían ver todo lo hermosura y Dios se lo mostró. Pasaron tiempos hablando, riéndose juntos. Debe haber sido un día muy lindo. Y eso nos enseña cuál es el propósito del sábado, el día santo, para que nosotros lo pasemos con Dios. La presencia de Dios se encuentra en el sábado. Es un día especial. Y Dios desea que nosotros nos hagamos de aquel el día para profundizar nuestra relación con Él y hacer que el sábado nos haga seres santos. Muy bien, el día sábado tiene por nombre sábado, que quiere decir reposo. Y eso se manifiesta en el día, en el versículo 10, se nos enseña qué vamos a hacer el día sábado. Dice, más el séptimo día es reposo o sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, el sábado nos demanda reposo, porque eso es la palabra. El sábado se llama reposo. Entonces, al reposar, nosotros hemos de dejar de hacer lo que hacemos durante los 6 días. El versículo 9 nos expresa el segundo aspecto del mandamiento. Mandamiento tiene dos partes. Es un mandamiento a reposar, pero es un mandamiento a trabajar también. Dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, toda tu obra. Así que el Señor, así como a Adán y Eva le dio todos los árboles para comer y él se adjudicó uno para sí mismo, de la misma manera el Señor nos da 6 días para nosotros y uno no es de nosotros. El versículo 10 claramente dice, más el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Así lee literalmente. Así que el mandamiento define que el sábado no nos pertenece a nosotros, el sábado le pertenece a Dios. Es su día. 6 días Dios nos otorgó a nosotros. Y a pesar de que esos 6 días han sido otorgados para que nosotros hagamos toda nuestra obra, no nos hemos de olvidar durante el sábado, durante aquellos días. Por eso comienza el mandamiento, acuérdate del día sábado. Durante aquellas semanas hemos de mantener al sábado siempre enjugando la semana, siempre estando ahí con nosotros. Porque claro, es como que cuando hay una fiesta, hay algo especial. Uno habla de aquello y uno está constantemente en el contexto de aquella fiesta que viene o aquella familiar que viene. Estamos, uy, ¿qué va a venir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a ir allá? ¿Y qué vamos a comer esto? Estamos siempre preparándonos para aquel día especial o para el advenimiento de alguien especial. De la misma manera Dios desea que hagamos con el sábado. Ahora miremos un poquito esto de los 6 días. El mandamiento no es un mandamiento al descanso, pero también es un mandamiento al trabajo. En otras palabras, que para guardar el mandamiento, el cuarto mandamiento de la semana, no tan solo hemos de ser conocidos como personas que descansan el séptimo día, sino que para guardar el cuarto mandamiento, los adventistas del séptimo día debemos ser los mejores trabajadores que haya, porque el mandamiento es un mandamiento al trabajo y es este aspecto del mandamiento que hizo del mundo protestante un mundo próspero. Todas las naciones protestantes, si ustedes las estudian, han llegado a ser muy prósperas, tanto en Europa como en Norteamérica. Las naciones católicas, por lo general, son naciones pobres. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento no tan solo demanda el observar un día, y todas las naciones protestantes hasta mediados del siglo XX guardaban el día domingo como el día de reposo.
Y porque guardaban el día domingo como día de reposo, todas las naciones protestantes tenían una ética de trabajo muy alta, porque el mandamiento nos manda a trabajar. Mandamiento nos ordena que nosotros debemos trabajar. Es interesante porque esto se relaciona con el décimo mandamiento que dice no codiciarás. El hecho que Dios me dice que no codicie no resta del esfuerzo propio. El cuarto mandamiento nos manda que nosotros debemos esforzarnos personalmente a vivir una vida de trabajo, una vida honesta, y el trabajo naturalmente va a traer prosperidad. Dios desea que su pueblo sea próspero. Dios desea que su pueblo cumpla sus sueños, que el pueblo viva bien. ¿Y cómo debemos hacer eso? Debemos ser industriosos. Pero es interesante que el mandamiento a trabajar no es el primer mandamiento, como que nosotros debiésemos descansar luego de trabajar. No, la orden del mandamiento es reposo primero, descanso, trabajo después y luego nuevamente reposo. Es interesante porque el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo, día sábado de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y luego viene el versículo 10, más el séptimo día es reposo para Jehová. Así que el trabajo, nuestra vida cotidiana, está en un sándwich. Las tapas del sándwich son dos sábados, el sábado que precede el reposo y el sábado, perdón, el sábado que precede el trabajo y el sábado que procede del trabajo. Esto es muy interesante porque viene desde el principio. Miren, vamos a Génesis 2, vamos a terminar con esto. Cuando Dios, en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Así que Dios, Él trabaja primero por 6 días y descansa. El orden divino es trabajo, descanso. Pero Adán y Eva lo primero que hacen es descansar. Ellos no obran. Ellos descansan porque Dios ha creado un descanso. Eso se lo llama el descanso divino. Dios crea la realidad de descanso e invita a Adán y Eva a entrar en su descanso. ¿Por qué Dios está descansando? Porque Él ya trabajó. ¿Y para qué trabajó? Para ganar nuestra vida, pues, para proveer nuestra vida. Durante los 6 días Dios proveyó nuestro medio ambiente, proveyó el sol, la luna, el aire, el agua, la comida, nuestros compañeros, los animales, proveyó las frutas, las verduras. Dios proveyó todo para satisfacer nuestras necesidades. Y luego cuando Dios crea al ser humano, desea que aprenda de que nuestras necesidades son satisfechas por Él, no por nosotros. Nosotros no trabajamos para ganarnos la vida, como se usa el decir. Dios ya ganó nuestra vida. Dios ya nos suplió nuestra vida. Dios ya suplió el alimento. Nosotros trabajamos para obedecer un mandamiento y cooperar con Dios en obtener aquello que Él ya nos ha dado. Es un concepto muy lindo. Porque no, ¿qué pasa si tú te caes enfermo y no puedes proveerte para ti mismo? ¿Será que entonces ya no te vas a poder ganar la vida? No, Dios te garantiza de que Él te va a seguir sosteniendo, porque Él es Él es el proveedor, dice la Biblia. Él provee todas nuestras necesidades. Entonces eso destruye el estrés, la ansiedad. Por eso el Señor Jesús nos enseñó, no te preocupes, ¿qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestirte? Ni siquiera te preocupes de tu comida. Esa es una lección sabática, ¿sabían ustedes? Ese versículo es una lección sabática. El Señor Jesús dice, preocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia. Esa es la lección que Dios le enseñó a Adán y Eva.
Preocúpense de estar conmigo, preocúpense de pasar conmigo, de descansar en mí. Y luego yo les proveo todo lo necesario. Pero en la provisión el hombre no puede ser flojo. En la provisión el hombre ha de trabajar honestamente para obtener lo que Dios ya le ha otorgado. Es lindo, ¿no? Entonces, esto también es una lección importante. Porque si el hombre, esta es una lección del Evangelio, lo vamos a volver a visitar y con esto terminamos. En el Evangelio, Dios es el que provee para nuestra salvación, el descanso. Si nosotros trabajamos para nuestra salvación, deseando obtener descanso, que es el concepto de salvación en el Nuevo Testamento, entonces tomamos el lugar de Dios, porque Dios es el que obra para descansar. Nosotros descansamos para obrar. Es por eso que el apóstol Pablo, miren, en el libro de Efesios, capítulo 2, habla de esto, lo pone en el verdadero contexto. Si tú trabajas para tratar de ganarte la salvación, estás perdido. Y peor aún, estás tratando de ser Dios. Estás tomando el lugar de Dios. El Papa, pues, la salvación por obras, el catolicismo. La verdadera salvación es por fe. Miren, aquí en el Efesios 2, el apóstol Pablo nos muestra esa relación en el capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la salvación es hablada en el Nuevo Testamento como descanso. ¿Y cómo entramos aquí al descanso? Por fe, por la gracia de Dios, es un don de Dios. Pero ¿por qué Dios nos puede dar esa salvación? Porque Él ya la obró. Jesús trabajó por nosotros. Él sufrió, Él vivió una vida santa, pura. Y ahora por gracia el Señor la entrega a los que creen en Él. De la misma manera, Eva, por fe, entraron al descanso sin preocuparse de qué iban a comer, qué iban a hacer, si Dios ya se los había proveído todo. Y luego el apóstol dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mira ahora lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que en nuestro contexto, nosotros hemos de experimentar el descanso primero, la salvación, y luego obramos. Luego producimos, y desea Dios que obremos. El apóstol Pablo dice que Dios desea que su pueblo sea celoso de buenas obras, pero si ese celo viene antes de la salvación, él es adjudicado como queriendo tomar el lugar de Dios. El celo por buenas obras viene una vez que has hallado descanso en Cristo Jesús. Y eso te lo enseña el sábado. Eso te lo enseña el mandamiento. El mandamiento, el cuarto mandamiento, dice que hemos de descansar, luego hemos de trabajar y luego podemos nuevamente descansar. Es el orden divino para nuestra vida, no tan solo nuestra salvación, nuestra vida. No podemos vivir ansiosos, preocupados de cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir, qué pasa, si pierdo el trabajo. No te preocupes. El sábado te enseña que Dios ya te proveyó, puedes descansar en el Señor. Es algo práctico que hemos de vivir. Por eso el sábado ha de acompañarte todos los días de la semana. Si pierdes el trabajo el lunes, no te vuelvas ansioso. ¿Qué pasa? El mismo Señor que te ha mandado a trabajar y a descansar es el Señor que te va a proveer, porque Él desde la creación ya terminó todo lo necesario para proveerte físicamente todo lo que necesitas. Eso, yo soy testimonio de eso, pues. Ayer no tenía dinero para pagar arriendo y tenía que pagar hoy $1,400 de arriendo. Y tenía $20 en mi cuenta. Así que en la noche me aposté y le dije, Señor, no tengo dinero para pagar el arriendo, le dije. ¿Qué puedo hacer? Nada, no puedo ir a trabajar porque tú me llamaste a vivir por fe. Así que tú siempre has proveído para el arriendo, así que esta noche voy a dormir tranquilito porque yo sé que de alguna u otra manera tú vas a proveer. Esta mañana desperté y habían $2,000 en mi cuenta. Alabado sea Dios, pues.
De una u otra manera el Señor, pero si esa es la lección sabática. El sábado nos enseña a no estar ansiosos porque Dios es nuestro proveedor. Podemos descansar. ¿Saben ustedes que de todas las naciones, de todas las religiones del mundo, la iglesia adventista es una de las más prósperas? Y es por supuesto, si somos fieles en el sábado, el Señor nos va a prosperar en los 6 días de trabajo. Pero como trabajador no puedes ser deshonesto. Si eres carpintero, tienes que ser el mejor carpintero. Y eso es lo que cambió el mundo protestante. El mundo protestante llegó a ser próspero en todo. ¿Por qué? Porque en todo había excelencia. ¿Por qué? Porque el mandamiento así lo ordena. Hemos de ser hijos de Dios y mostramos que somos hijos de Dios y reconocemos su autoridad cuando descansamos, pero también cuando trabajamos. Si eres zapatero, sé el mejor zapatero. Yo me acuerdo de un hermano cuando yo crecía adventista, que hizo adventista y era zapatero, el hermano Marcelo, en Yayay. Yo crecí en un pueblito chiquito al norte de Santiago. Era Pedro, el hermano zapatero, cuando recién llegó a ser adventista y él aprendió estas lecciones y aprendió que tenía que ser el mejor zapatero y se hizo el mejor zapatero, honesto en sus precios, no abusivo, cumplía su palabra, ahora todo. Luego el pueblo entero aprendió que el hermano Marcelo era el mejor zapatero y llegó a tener excelente situación económica siendo zapatero. ¿Por qué? Porque él era zapatero para Dios y hacía, durante sus 6 días, trabajaba y nunca tenía que violar el sábado, su zapatería se cerraba horas antes de la puesta del sol, era fiel y Dios lo bendijo. Entonces el mandamiento nos dice que hemos de reposar, pero también que hemos de trabajar. Y es lindo porque el Señor nos hace entonces un pueblo honesto, trabajador, misionario, previsorio, y eso el Señor, eso trae bendiciones. Muy bien, dejémoslo hasta ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta por ahí, hermanos? No hay pregunta, hermana Jessica, ¿tiene una pregunta? Hernán, habla nomás, hombre. A ti no hay que darte permiso para hablar. Bueno, en cuanto a la palabra acuérdate, una connotación que se le puede dar también, aparte de la que usted dio, ¿no? Es que los 10 mandamientos ya existían antes de Moisés, solo que Claro, estaban grabados en los corazones y las palabras. Digo esto porque hay una corriente que no, que dice que los 10 mandamientos fueron a partir de las 2 tablas de Moisés, pero no, en claro, realidad no, ya existieron antes y por eso dice Dios, acuérdate. Si claro. dice acuérdate es porque hay que acordarse de algo que ya estaba, Existía, claro. Muy bien, existía. buen punto, Hernán. Sí, ya existían. Los mandamientos son eternos. Claro, Fueron, de hecho, cuando eh, José resistió la tentación con la esposa de Potifar, dijo, ¿cómo iba a pecar contra mi Dios? O sea, ¿cómo iba a adulterar? Y era un claro, pecado, y eso fue antes de Moisés. claro. Había un conocimiento generalizado de los principios de la ley de los santos que venían. Claro, Pero a medida avanzó el pecado, se fue perdiendo conocimiento de esto y de la malignidad del pecado, producto del pecado que mora en nosotros. Entonces Dios escribió la ley para hacer el pecado sin excusa, pero a la claro, misma vez, como la gracia y la ley se encuentran juntas, al exponer el pecado, entonces se iba a agrandar el pecado y mientras más pecado hay, más gracia. Si no hubiera ley, Dios no podía manifestar su gracia. Entonces, escribe la ley para que no haya excusa para el pecado y de esa manera su gracia sea manifestada universalmente. claro. Así es. Bueno, si no hay alguna otra pregunta por ahí, oramos y terminamos. ¿Qué les parece? Oremos. Querido Señor, cuán lindo es el mandamiento del sábado. Y queremos pedirte, Señor, que haya un reavivamiento en nuestro medio, de hacer del sábado el día más lindo de la semana, de no olvidarnos del sábado durante la semana, Señor, sino que las lecciones, las experiencias que el sábado nos enseña, que podamos llevarlas con nosotros durante toda la semana. Querido Dios, bendícenos.
Acompáñanos al separarnos, que tu Espíritu sea con nosotros y que tengamos el gozo de caminar con Cristo. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos, un abrazo para todos. Que el Señor les Abrazo para bendiga. todos. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.